Ya platicábamos antes de la pausa y le presentábamos el audio de Ceci Flores, esta madre buscadora que de manera desesperada trata de acercarse al Palacio Nacional. Digo acercarse porque ni siquiera eso le han permitido, mucho menos ha habido el interés del presidente de recibirla. Al contrario, ha sido objeto de estas denostaciones, de estas burlas, de este desdén. Pero creo que el caso de Ceci Flores y de muchas madres buscadoras, porque no es la primera que intenta llegar a Palacio Nacional, nos demuestra la política que el gobierno tiene con respecto a este tema. Licenciado Jorge Chazal, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Licenciado, hay quien nos compartía en esta semana y nos decía, a ver, pero no que Andrés Manuel López Obrador era el presidente más humanista, no que él había platicado cuando era candidato con las madres buscadoras y les había dicho, ahora sí les vamos a hacer caso. ¿Y qué pasó? Insisto, te lo he contestado muchas otras veces. Si yo fuera médico psiquiatra, tal vez te pudiera dar una respuesta, pero realmente no pero puedo. En el mensaje político, ¿qué nos dice? Lo que pasa es que, a ver, es una situación muy clara. Andrés Manuel tiene una personalidad en la que cualquier cosa que le ocasione conflicto simplemente no la toma en cuenta. O sea, es decir, simplemente no existe. Y no existe en este caso el tema de las madres buscadoras porque en realidad es un problema muy grave. A ver, por un lado tenemos una alta tasa de homicidios, pero esa alta tasa de homicidios que tenemos día con día son de los cadáveres que encuentran, porque no sabemos si esa tasa se duplica o se triplica por aquellos que no se encuentran. Claro. Que además hace un registro o se lleva un registro de personas desaparecidas, pero que ese registro luego se ve alterado porque de pronto sale la secretaria de Gobernación a decir es que ya encontramos a 19,000 o ya encontramos a 5,000. Que eran voluntarias. Que eran desapariciones voluntarias. ¿Y las involuntarias? O sea, ¿realmente están haciendo algo para poder buscar? Vemos de pronto noticias como de que en Tamaulipas, en Sonora, en el mismo San Luis Potosí, de pronto en determinado lugar lejano de los centros de población encuentran tumbas clandestinas y no hablan de uno o de dos cadáveres, multitudinarias, sino que hablan de muchísimos. Entonces, me parece que es un tema que le resulta molesto porque ha resultado totalmente ineficaz para el tema de la seguridad. ¿Por qué puede desaparecer una persona? Claro, puede venir desde una desaparición voluntaria, pero también puede ser porque esté muerta. Y simplemente tienen derecho los padres, los familiares, de saber por lo menos qué fue lo que pasó con los familiares. ¿Qué es lo que decía Ceci cuando le respondía a Claudia Sheinbaum esta crítica? Ceci Flores decía, si a usted le pasara, ¿no desearía por lo menos saber si hay un resto, un lugar a donde ir a llorarle a su ser querido? Híjole, esa parte a mí me resulta desgarradora, licenciado, porque al paso de los años, las familias ya ni siquiera están pidiendo, como en el caso de los 43 normalistas, ya ni siquiera están pidiendo encontrarlos con vida. Lo que están pidiendo es una certeza de qué les pasó, de están vivos, están muertos, de que les entreguen algo, a que darle sepultura, a cómo despedirse de sus seres queridos, de no estar en este impas, incluso jurídico, legal, de que no pueden declarar a una persona muerta porque pues no hay restos, porque no hay confirmación de ninguna autoridad, porque sigue en condición de desaparecida, aunque hayan pasado 5, 7, 10 años, la gente sigue en esta indefinición. Creo que es un tema bien doloroso, pero a ver, tú decías, al presidente lo que no le acomode, no lo ve. Lo que le puede incomodar no lo ve, no lo percibe. Pero a ver, se ha cuestionado por qué aparecen en este tiempo de campañas, aunque ya se han estado ahí siempre, pero a ver, incluso en un tiempo de campaña que todos quieren abrazar viejitos y cargar bebés, ¿no era una buena oportunidad para que por lo menos con un motivante electorero el presidente recibiera a las madres buscadoras? Lo que pasa es que abrazar viejitas y cargar bebés no es lo mismo que desenterrar muertos. Sí, claro. Y en ese caso, pues por supuesto que al presidente no le gusta. Pero además, la misma Ceci le decía, ni siquiera son sus muertos, señor presidente, están desaparecidos desde hace 10, 20 años. Sí, pero es un cuestionamiento a su gobierno. Y a ver, recordemos que hay un punto que a mí me parece que es muy importante, que poco se ha mencionado, que es el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Claro. A mí me queda... ¿Existe? No, bueno... ¿Está? No, sí está y está en manos... Parece una piedra eso. Está, exacto, está en manos de una persona que me queda claro que no quería a su hermano. Y no quería a su hermano porque la madre de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su hijo desapareció en los 70s y todavía hoy se seguiría buscando porque ella nunca dejó de buscarlo, claro, pese a que era sabido que había desaparecido desde los 70s y nunca quitó el dedo del renglón. Y el hecho de que Rosario Piedra Ibarra, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no diga nada, es o una de dos, o le caía gordo su hermano, o simplemente no tiene respeto por su madre. Uy.
Sí, no han levantado la mano, no han dicho nada, al contrario, insisto, a mí me preocupa mucho que de pronto a las madres buscadoras se les declara enemigas políticas del gobierno en turno, cuando tendría que ser una causa con la que cualquier gobierno de cualquier partido, por lo menos mostrar una tantita empatía, tantita solidaridad. ¿Se ha fijado que el mecanismo de protección del gobierno federal es a las dos cosas que más aborrece? A los periodistas y a los defensores de derechos humanos. Sí, claro. Ahora, fíjate que hay un detalle también en relación a lo que dijo Claudia Sheinbaum, en función de cómo se ven las cosas. Esta parte donde ella dice, bueno, pero lo están usando políticamente, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué mejor no recurren a otros cauces, etcétera? Fíjate que me acordé mucho de una asamblea nacional de Coparmex en el proceso electoral, cuando eligen a Andrés Manuel, que por cierto no fue a Coparmex, pero estuvo presente Jaime Rodríguez el Bronco. Sí. Y Jaime Rodríguez en su campaña decía que había que cortarles las manos a los ladrones. Sí. Y entonces a pregunta expresa en esa Asamblea Nacional le dicen, oiga, pero ¿usted por qué dice eso? Y entonces sorprendió al auditorio con una pregunta, les dijo, levante la mano al que le han secuestrado una hija. Levante la mano al que le han matado un hijo. Pues nadie levantó la mano. Y él levantó la mano y dijo, a mí me han hecho las dos cosas y eso me da derecho de decir lo que me dé la gana. Y tiene toda la razón. No, además lo que decía Ceci Flores, le decía, pero si fuera su caso, ¿usted qué haría, no? Creo que también ha prevalecido esta postura de verlo como tajada política, como un asunto de votos, de suma o resta de votos, y no de lo que realmente representa, ¿no? De lo que las personas que han sido afectadas están sintiendo y están percibiendo. Pero nadie va a votar pensando si buscan desaparecidos o no. Este proceso electoral va a tener un fenómeno muy interesante porque hay un porcentaje de gente que va con cada uno de los candidatos. Pero la parte fundamental de este proceso van a ser lo que se les está llamando los switchers, es decir, los que van a decidir su voto estando en ese momento en la urna frente a la boleta, que les está importando nada el proceso electoral. Oye, las cantidades de indefinidos que traen las encuestas es importantísima, estás muy por encima, por ejemplo, que los candidatos de Movimiento Ciudadano, la cantidad de indecisos, de gente que todavía no define, ¿no? Pero a ver, representan mucho más que cualquier fuerza política, ¿no? Ahora, esto me lleva justo al siguiente punto que queremos platicar contigo, es que parece que el presidente está buscando enemigos que golpear en esta parte de su gobierno y en esta parte de las campañas. Y ya sé que me vas a decir, no, lo ha venido haciendo desde siempre, pero parece que la estrategia se está incrementando. Esta semana el encontronazo con Ricardo Salinas. El hecho de que le diga, y aparte fue como amago, ¿no? Hay los que deben de impuestos, sale Ricardo Salinas y dice, oye, ¿de qué me hablas? Yo sí estoy pagando y un dineral, y sale el Servicio de Administración Tributaria y dice, ¿a que no? Aquí están sus adeudos, aquí están sus cuentitas para que usted las revise y que me venga a pasar los impuestos. La jornada cabeceaba, replica por pago de impuestos y se los duplican, y le duplican el cobro. A ver, ¿qué está pasando en este caso? Primero te lo tengo que preguntar desde el punto de vista jurídico. ¿Es legal que exhiban a alguien así? No, mira, de principio no es legal que se exhiba eso así, pero adicionalmente, el mismo presidente lo ha dicho, los impuestos de Ricardo Salinas se siguen discutiendo en la Suprema Corte, están en trámite recursos de revisión en amparo, en contra del tema de leyes tributarias y de cobros que le ha hecho el Servicio de Administración Tributaria, y esos impuestos no se deben hasta que no resuelva en definitiva la Corte. Y entonces, como no se deben mientras no reciba en definitiva la Corte, es una mentira que debe el dinero. Que se pueda determinar el crédito, sí. Ayer dijo que era mentira. Claro, pero mientras no haya una sentencia, que por ejemplo, a ver, tuvimos el caso la semana pasada, ¿no? Donde Yasmín Esquivel y otros dos ministros le concedieron un amparo a Ricardo Salinas, a las empresas de Ricardo Salinas, a Total Play concretamente, en relación a un pago de impuestos. Hay una parte de impuestos que sí le dicen que debe de pagar y hay una parte de impuestos que no debe de pagar porque se declaró inconstitucional la determinación que había. Está respondiendo el presidente en estos momentos. Dice, le preguntaron si esto no crecía la confrontación con Ricardo Salinas Pliego y dice, pues no crece, se está ventilando un asunto de interés público. Yo pensé que me contestaba a mí. Pues prácticamente. Él dice y defiende eso, que es un asunto de interés público. Es un asunto de interés público el que se paguen impuestos, sí.
pero entonces que saque también los impuestos pendientes de Pigmenio Ibarra, que por ahí el tiene crédito. el crédito que tiene Pigmenio Ibarra, que saque también los de José María Riobó, esposo de Yasmín Esquivel, que saque también todos estos contribuyentes que de seguro no tienen la conciencia fiscal tranquila, que son amigos de él, no nada Es más. que con créditos así hasta se carga con gusto la camarota de los 70 que trae siempre Pigmenio, ¿no? Hasta yo cargaba la tenemos que hacer una pausa, pero regresamos para seguir platicando de este asunto, a ver qué tanto se vale, sobre todo pues en estos momentos, y qué tan válido es para el discurso presidencial, porque al final de cuentas se está discutiendo esto en la mañanera, no un día, no dos. Con este sería por lo menos el quinto día al hilo que lleva hablando de este tema el presidente. Y yo sé que me vas a contestar al respecto, pero regresamos con ello. Estamos con el licenciado Jorge Chezal. Ya estamos de regreso y estamos platicando con el licenciado Jorge Chezal. Y le presentábamos antes de la pausa la respuesta del presidente a este tema de Ricardo Salinas Pliego. Y dice, si lo estoy trayendo no es por confrontación, es porque es un tema de interés público. ¿Realmente es un tema de interés público? Mira, sí es un tema de interés público, por supuesto. A ver, que se deban impuestos siempre será un tema de interés público. Pero señalar a uno, como tú decías antes de la pausa, y no a todos. Lo que pasa es que, bueno, le llama la atención sobre todo y lo señala porque lo está confrontando, pero también podría señalar a Pigmenio Ibarra por el crédito que tiene, podría señalar a José María Riobó, su constructor favorito, podríamos revisar las cuentas de las empresas de participación estatal, podríamos revisar la situación fiscal de Pemex, podríamos revisar lo que están haciendo los militares en sus obras de ingeniería para revisar a ver si han pagado impuestos de manera correcta. Porque no se vale, por ejemplo, que se exente de impuestos ciertas operaciones que se hacen a partir de obra pública. Entonces, también serían de interés público, pero también es de interés público encontrar a los desaparecidos y también es de interés público el tema de la migración. Claro. Es decir, aquí pareciera que el interés público más bien lo determina el presidente en función de lo que le da la gana, ¿no? El interés público que le guste a Andrés Manuel. Pero que además no tendría que extrañarnos, Jonathan, porque él ya dijo que por encima de la ley y de la Constitución está él. Entonces, y su autoridad moral. Y su autoridad moral. Entonces, bueno, pues quiere decir que le interesa lo que a él le importa y punto. Bueno, ha llegado y un para punto eso se está usando la mañanera. En las mañaneras ya ha llegado un punto en el que les dicen, a ver, preguntas, yo, señor presidente, ¿vas a preguntar de esto? No, entonces tú no. Digo, sí, Erika, ¿vas a preguntar del libro? Ahorita estaba hablando del libro. ¿Vas a hablar de esto? No, le quiero preguntar. Entonces espérate. Ha llegado ya a ese punto el presidente que ya está diciendo qué preguntas vienen ahora. Ya no está dejando todas. Lo que pasa es que, a ver, piensa en lo siguiente, lo despiertan a las 6 de la mañana, se reúne con el gabinete de seguridad, atiende la mañanera, se va, desayuna y se duerme. Bueno, pues, ¿qué quieres? ¿Cómo no quieres que considere tiempo perdido que le pregunten cosas que no le interesan? ¿Qué? 12 horas seguidas. No, bueno. Lo doble en esta última etapa final. Hombre, pues sería muy interesante saber qué hace. A lo mejor tiene un invernadero ahí adentro del Palacio Nacional. Por lo menos en transparencia no aparece nada en su agenda. Oye, nos alcanza el tiempo, licenciado, pero no te quiero dejar ir sin preguntarte el tema del fraude en pensiones aquí en San Luis Potosí. Se da a conocer esta semana por parte de la Fiscalía 3 órdenes de aprehensión más, una en contra de una persona que estaba en libertad, 2 más que ya estaban justo por este proceso enfrentando el sistema jurídico. ¿Qué es lo que hay que decir y en dónde hay que poner el énfasis en este caso en particular para justamente que realmente veamos una reparación del daño, que creo que es lo que a final de cuentas interesa sobre todo a los trabajadores de gobierno del Estado, y 2, para pues recuperar el dinero, ¿no? Que este es el asunto de fondo, que los adeudos que se tienen, que los problemas económicos que se tienen en el sistema de pensiones, y el decir que hay personas que sacaron dinero y se lo llevaron y que no pasó nada, creo que es un asunto delicado. Sí, pero me parece que la Fiscalía creo que está haciendo muy bien su trabajo. José Luis Ruiz Contreras, como fiscal general del Estado, me parece que está demostrando cómo cuando se quieren hacer las cosas se pueden hacer muy bien. Y falta todavía, porque a mí me parece que aquí en relación a este asunto, si se hiciera el mapeo completo de cómo transitaron esos recursos y a dónde fueron a dar esos recursos, creo que habría bastantes más órdenes de aprehensión. Yo supongo que hacia allá van, nada más aquí sí hay una cuestión jurídica que es muy importante dejar en claro. Maestro José Luis Ruiz Contreras puede atacar toda esa parte de la disposición de los fondos de pensiones en función de ser dinero público, pero esos fondos se integraron, por lo menos así lo aprecio yo, a una cadena, a una empresa criminal
que tendría que estar la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República investigando, porque me parece que ese dinero se utilizó para muchos proyectos, para muchas cosas, para muchas decisiones personales que pueden llegar a cometer esos delitos específicos de índole federal, que no le tocan a la Fiscalía del Estado investigar, pero que puede hacer un desglose y presentar el conocimiento a la Fiscalía General de la República, y esto convertirse en un macroproceso de corrupción como nunca se había visto. Uy, y que sería un temazo para el gobierno federal. Si le quieren entrar realmente, si quieren demostrar que están combatiendo la corrupción, si le entra en este caso, sería extraordinario. Licenciado, te agradezco como siempre que hayas estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Ahorita Jonathan te va a invitar en el buffet aquí abajo. Ya nos dijo a todos que acabando el noticiero, todos a desayunar aquí en Los Canarios. Muy bien. Gracias, licenciado. Muy buenos días. Altavox. Hacemos que tu voz se escuche más fuerte.